Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Acuario, como siempre, muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial. Recuerda que estos mensajes no necesariamente están aterrizados en el 3D, sino que pueden venir desde el 5D, del yo superior de tu persona especial hacia ti, ¿ok? Les voy a invitar que por favor se suscriban al canal si es que quieren seguir apoyando este contenido gratuito que realizo para YouTube, para que la comunidad siga creciendo, para que otras personas también puedan ver estos videos. Así que les voy a invitar que por favor se suscriban al canal, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Antología de Shakira y 1000 pedazos de Juanes. Pueden haber mensajes extra ahí para ti. Ahora te voy a invitar a que respires profundo 3 veces junto a mí y vayamos a comenzar con esta canalización dentro de un segundito. Tengo el corazón roto. Esto la verdad es que se me ha hecho muy difícil. Tú eres mi familia. Te veo como material de matrimonio. Sin embargo, yo sé que no soy estable en mí mismo. Y eso ha provocado la separación y el estancamiento entre nosotros. Quisiera nuevos comienzos, porque siento que no soy suficientemente bueno para ti. Y eso me genera frustración. Te mereces recibir todo el amor del mundo. Siento que tú tienes la llave que abre mi corazón. Realmente siento que eres tú, mi contraparte. Hay una larga distancia entre nosotros, pero quiero que sepas que quiero trabajar en esto, poner mi esfuerzo en hacerte feliz. Todavía tenemos que aprender de nuestros karmas. Y sé que me oculto mucho y a veces sientes que quizá te puedo estar mintiendo porque no soy quien te digo que soy. Tú eres mi familia y lo oculto. Tú eres algo muy importante para mí. Espero que podamos tener conversaciones honestas acerca de nuevos comienzos contigo. Ok, Acuario. Vamos a ver qué está pasando con tu persona especial. Vamos a mirar su parte, vamos a mirar tu parte también. Vamos a darte consejo y al final de la lectura vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Bien. Primero tenemos la carta del 3 de espadas. Tu persona está sufriendo principalmente por ti. Para algunos de ustedes están en separación. Para algunos de ustedes tu persona le cuesta y le da miedo acercarse a ti. Hay un sentido de nuevo amor. Me gustaría explorar de qué se trata esa idea. Si me están hablando de que esta es una semi-nueva relación, o si es que eventualmente dentro de esa separación alguna de las dos partes ya ha conocido a otra persona. Bien. Hay energía estancada y hay energía de separación, pero también hay energía de nuevos comienzos. Lo que siento es que tu persona no ha podido ser recíproca contigo. Entonces le gustaría comenzar de nuevo. Esta carta de nuevo amor, si no me equivoco, ya se trata de ti. Bien, acá hay energía muy intensa, hay energía muy bonita, pero energía preocupante también porque esta persona con este rey de pentáculos puede tener tendencias un poco egoístas. Bien, por lo tanto no piensa en ti, no logra ser recíproco, no logra entregarse y siente que tú eres una persona que entrega tanto y entrega desde el corazón. Entonces muchas veces a las personas que son más inseguras de sí mismas y de lo que entregan se asustan y les da miedo. Bien, hay un sentido de desesperanza de estar contigo
con la carta de la estrella porque sabe que ha recurrido a mecanismos de autosabotaje muy fuertes y eso ha ocasionado que tengan cargas del pasado. Bien, es como que una persona que está reconociendo que ha causado muchas heridas. Bien, acá con la reina de copas sí puede haber otra persona involucrada. Eso es solamente para alguno de ustedes, o también me quiere decir que si es que esa parte no resuena contigo, me quiere estar diciendo que tú eres su reina de corazones, ¿ok? Es una persona que te está mirando de lejos con el paje de espadas, te puede estar mirando a través de las redes sociales, mira lo que haces. Para alguno de ustedes siento que te quiere escribir y al final no manda el mensaje, tiene miedo a que tú no quieras la reconciliación por las cosas que ha dicho anteriormente. Sí, tiene miedos, tiene inseguridades, pero acá nos muestran cómo lo que quiere es hacer esta oferta de amor con el paje de pentáculos. Está muy a la defensiva, no se acerca, tiene miedo con el 10 de espadas. Dice, quizá hay un ciclo que tiene que cerrar, algo que tiene que eliminar para poder comenzar a mirar hacia adelante. Siento que principalmente tiene que ver con sus miedos e inseguridades y su desbalance emocional. Con el rey de copas al reverso me está hablando de una persona que tiene más bloqueadas sus emociones. Está un poco desconectada de su intuición con la energía de la papisa y eso es lo que le cuesta entrar en colaboración. Y me muestran como energía un poco bloqueada, es eso como de querer avanzar, pero como que hay un sentido de frustración. Bien. Con la carta de la justicia hay una separación nuevamente, nos indican separación. Puede ser separación de ti o si es que está involucrado con otra persona, de la otra persona. Tiene miedo al abandono, tiene miedo al rechazo también. Sin embargo, tiene mucho arrepentimiento del pasado, insisto, 6 de copas, ya quiere moverse a otros espacios emocionales, espacios felices que posiblemente tienen que ver contigo, nuevos comienzos. Bien, lo estoy diciendo, nuevos comienzos, y me aparece la carta del mago, que es la carta número 1 del tarot. Número 1, nuevos comienzos, quiere manifestar algo importante contigo. Hay muchas arcanas mayores, siento que tu persona está pasando por un despertar espiritual. Hay algo acá que lo retiene, ¿qué es lo que lo retiene? Su propia lógica, su propia mente aquí con la carta del emperador. Si nos puede mostrar otra carta de resultado, la carta de la fuerza, muchas arcanas mayores, despertar espiritual. La carta de la fuerza y de la torre. Posiblemente hay un suceso en particular que lo hace darse cuenta de muchas cosas que ha hecho anteriormente y eso le provoca mucho arrepentimiento, lo que le hace quedarse en el pasado y todavía no poder avanzar derechamente a hacer una oferta. Hay cartas aquí que no son muy activas, ¿ok? Están muy quietas, hay muchos tronos, están muy sentados. Bien. Sin embargo, estamos intentando tomar la lógica. El mundo le está dando un remesón a esta persona que lo está conectando con tomar el deseo, la acción de ir hacia ti con este caballero de bastos. Bien. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. Puedes estar lidiando con un Sagitario, un Géminis, un Tauro o un Escorpio. Recuerda que estos signos no son limitantes por ningún motivo, ¿ok? Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales, por favor. ¿Cuál es la carta o cuáles son las cartas que van a contestar la pregunta de Acuario el día de hoy? Dice de aquí a un año. Dentro de las próximas semanas, ok, vamos a ver. Ok, de aquí a un año siento que esa es la energía de tu persona, de cómo se va desenvolviendo su situación, bien, pero dentro de las próximas semanas lo que siento es tu energía de hacer algo al respecto, ¿no? Dice, depende de ti, it's up to you, depende de ti. Si es que tú crees que esto es viable para ti y crees que puede funcionar, claro que sí, está ahí para ti. Por mientras te dicen, por favor, preocúpate en tu salud, el chakra del plexo solar te puede ayudar, me lo muestran. También me muestran el chakra ay, se me fue la onda. El chakra del tercer ojo, para que puedas comenzar a recibir un poco más de información, desarrollar tu intuición. Es hora de recuperarte tú de tus propias heridas. Dice, hay algo mejor ahí para ti. Bien, todavía hemos estado mirando lo que es la información de tu persona especial. Te ve a ti como una potencial pareja poderosa. Pero si a partir de todo lo que ha pasado anteriormente entre ustedes, que aparentemente ha sido bastante doloroso para ti,
tú también puedes permitirte retirarte de esta situación. Está bien también, ¿ok? Vamos a mirar tu energía. Me gustaría ver tu energía, querido Acuario, y luego vamos a pasar a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte... Perdón. ¿Cuál es la energía del Acuario? Y luego vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar. El Caballero de Copas. Tú sigues queriendo mucho a esta persona. Mira, el Caballero de Copas y el As de Copas. Pero entre medio de todo esto hay mucha ansiedad. Te la puedes pasar pensando en todo esto, en lo que ha pasado, en lo que será. ¿Bien? Por eso las cartas aquí con la templanza te invitan a sanar, a trabajar en tu proceso de sanación personal, a mirar las cosas desde otra perspectiva y a volver a tener tu empoderamiento, ¿no? Siento que podemos estar quedándonos mucho esperando a que esta persona llegue. Y una cosa es lo que está pasando en el pasado. Tú estás mirando al pasado en este minuto, ansiedad y todo, pero acá hay nuevo amor aquí para ti también con este As de Copas. Ay, me dicen como que esta persona a ti te quitó las ganas de amar. Ese mensaje va para algunos de ustedes, pero siento eso, que cuando a veces uno termina con la pareja y dice, yo ya no quiero más esto, y yo solamente con el amor sufro, y ahí está como esa energía un poquitito dura, ¿no? Pero todo esto te está trayendo una nueva oportunidad con el As de Pentáculos. Para algunos de ustedes se está generando una nueva oportunidad laboral, y principalmente la oportunidad que se está generando aquí es tu claridad mental con esta Reina de Espadas al final del mazo, y conectarte con tu propia autenticidad y moverte desde tu espacio personal, de lo que a ti te hace bien, ¿ok? Acá sí hay dos oportunidades. A tu persona la vemos que quiere eventualmente moverse hacia ti lentamente en algún momento de la vida, puede querer nuevos comienzos contigo, pero si es que al final del día esto te está haciendo sufrir más de lo que te da bienestar, respira profundo, Acuario, porque de una u otra forma para ti hay nuevo amor, y me indican que esta es un alma gemela para ti, con las dos palomitas que vemos en la carta. Bien, un alma gemela. Te voy a invitar a que veamos cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial. Recuerda que no depende ni de mí ni del tarot decirte qué es lo que tienes que hacer, sino que ojalá darte un poquitito de claridad, darte un poquitito de consejo para que tú puedas comenzar a tomar las mejores decisiones que te vayan sirviendo. Si es que te despiertan algo, acá solamente estamos contando una historia, esta es una lectura general, pero si por ahí te sirve de una u otra forma alguna o todas las cosas que estamos diciendo acá, maravilloso, las podemos tomar también. El 9 de Pentáculos al reverso, el As de Copas. Tu persona quiere hacer esta oferta de amor. Esto es lo que está en su corazón, el As de Copas. Tu persona te ama. Le falta un poco de coraje, sí. Tiene que dejar ciertas cosas atrás. Insisto, nuevamente la Reina de Pentáculos, pero ahora me sale al reverso. Siento que tiene miedo al rechazo contigo. Siente que dejó ir algo importante contigo con el tema de la separación. Y tiene que tomar una decisión. Vamos, me gustaría ver una carta más. La carta del juicio al reverso. El Caballero de Espadas al reverso. Es una persona que todavía no está viendo las cosas muy claras, pero en su corazón, dentro suyo, a ti te ama. A ti, contigo quiere estar. Está el As de Copas. ¿Tú también tienes el As de Copas? Pueden ser que sean otras cosas lo que le está impidiendo acá la relación. Con el As de Espadas todavía se está quedando en silencio y sabe que estos son mecanismos de autosabotaje. Vamos a mirar qué más. Tiene muchos conflictos internos sobre qué hacer con su vida. Pero ahí, nuevamente, el Caballero de Bastos quiere tomar acción para ti, quiere ir a hablarte, quiere decirte cosas. Pero ojo que también el Caballero de Bastos es una energía que entra y sale de tu vida. Bien. Es una persona que, por ejemplo, te va a querer mucho, tú puedes ser el amor de su vida, pero tiene problemas de compromiso, por ejemplo, le va a costar comprometerse. Todavía hay un proceso de maduración que hay que hacer con este Caballero de Bastos. Para algunos de ustedes siento que lo que necesita su persona especial primero, antes que nada, es estabilidad en sí mismo. Y es por eso que no es capaz de ofrecerte la estabilidad que tú te mereces, ¿ok? Así que un poco de paciencia ahí con tu persona especial. Observa detenidamente, observa con los ojos, mente, corazón abiertos
acerca de qué es lo que está sucediendo realmente y si esto es conveniente para ti o esto es lo que tú quieres. Porque a veces nos quedamos estancados en situación de que por más que haya amor infinito, tienden a ser un poco tóxicas y me dan dolores de cabeza, me dan dolores del corazón. Nosotros debiésemos estar en relaciones amorosas para disfrutarlas, no para sufrir. Ojo ahí, siempre hay algo de las expectativas propias que van jugando un poco en contra, pero la invitación, cariño, es procesarlo y darse cuenta que de una u otra forma, Acuario, hay amor aquí para ti. ¿Qué es lo que más te sirve? Bien. Te dice tu realidad externa es equivalente a tu realidad interna. Cultívate internamente para manifestar la vida que quieres. Esta es la carta que nos dice, sigue trabajando en ti, Acuario, porque a medida que tú vas trabajando en ti, vas manifestando una mejor vida, un mejor compañero de vida, ¿ok? Te dice, por sobre todas las cosas, cuida la relación que tienes contigo mismo, porque es la más importante que debes mantener. ¿Ok? Tú tienes que ser tu mejor amigo, tu mejor aliado, ¿ok? Nadie sabe la mejor solución a tus problemas que tú. Sigue tu corazón, ya sabes lo que debes hacer. No le corresponde al tarot, no me corresponde a mí decirte qué es lo que está pasando. Te corresponde a ti tomar las propias decisiones. Hay una parte de tu intuición bastante grande que sabe o ya entiende qué es lo que debes hacer. Sigue tu intuición, es tu sistema de guía interno, es lo que te conecta con la divinidad, ¿ok? Fortaleza desde ahí. Muchas gracias, Acuario, por estar acá. Te mando un abrazo del alma, que tengas un maravilloso día. Nos vamos a ver la próxima semana con una nueva lectura, así que no olvides suscribirte y darle a la campanita. Y nos vemos en una próxima ocasión en un nuevo video. Que tengas un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.